procesos, pedagogos, gente que sepa. Esto se vuelve un poquito mucho más angustioso cuando uno mira y toma una foto de los 136 años de los 136 años de vida republicana que tenemos desde la Constitución de 1886 a la fecha. Voy a poner como punto de partida 1886. ¿Por qué? Porque es la Constitución que más vigencia ha tenido. 105 años. No sé si algunos se cayeron en cuenta el día de ayer, como usualmente pasa, no falta el titular de prensa o el titular de noticiero de televisión diciendo se celebra o se conmemora un nuevo aniversario de la independencia. Hombre, definitivamente el que es bruto, y el que es desinformado, y el que es bobo. No, ayer se conmemoró un aniversario más del grito de independencia, no de la independencia. El grito de independencia fue el 20 de julio de 1810 y se supone que la independencia se logra militarmente el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá, o dicen algunos más puristas, el 12 de febrero de 1820 con la batalla de Chorros Blancos, doctor Jorge, allí cerquita en Yarumal. Pero ya pues no nos metamos en esos intríngulis. De 1886 al 2022, que es el año entrante cuando termina su periodo el actual presidente, han pasado 136 años. De 1886 al 2022. Hijo de padre. Pero fíjense en estos daticos. De los 136 años, 67 años han sido de gobiernos conservadores. 52 han sido de gobiernos liberales. 5 de militares y 12 uribistas. Ahí suman los 136, 25 manos, 50 orejas. Eso no tiene nada más que hacer. Muy bien. Hoy se habla con alguna preocupación por parte de algunos sectores. ¡Ojo con el 2022! Claro, y eso está bien. Y ojo con mañana o pasado mañana, o con el 2584, ¿cierto? Lo que parece es que hay como un temor reverencial a que ciertas ideas o ideologías que jamás han tenido la posibilidad de ejercer el poder, que lleguen al poder. Pilas, es que el estado de cosas extraordinario, bueno, regular, malo o perverso que vivimos hoy, se deben a estos 136 años de gobiernos conservadores, liberales, militares y uribistas. Ahí está la historia. Ahí no hay nada más que hacer. Uno podría decir tranquilo y dulcemente, especulando, que es que si la izquierda hubiera manejado esto estaría peor. Excelente, eres una hipótesis que no es comprobable, pero lo que tenemos hoy como resultado se lo debemos a todos, menos a la izquierda, porque eso se volvió como un coco, ¿cierto? Como desde Roma necesitamos un enemigo permanente, pues, para distraernos y para justificar cosas, entonces es el enemigo, y listo el pollo. Nuestra última Constitución, 1991, garantiza deberes y derechos. Y los derechos los clasifica en fundamentales, que son los civiles y políticos, en derechos sociales y culturales, donde está, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la seguridad social, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la atención en salud y educación, y entre otros. Acuérdense de mí, todos los candidaticos que van a aparecer de aquí en adelante, a partir de los 50 o nuevos, van a hablar es de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero pilas, hablan de ellos como que si fuera una propuesta muy original. No, eso no es una propuesta original, eso es lo que manda la Constitución. Lo que pasa es que tienen la suerte de contar con una ciudadanía mal informada, mal preparada, un poquito analfabeta políticamente, que entonces se descresta cuando dicen que es que le vamos a meter mucha plata a la educación. No, eso no es ninguna prebenda, eso no es ningún acto de generosidad, eso no es ninguna elucubración concreta para beneficiar a la población. Es un deber constitucional. Ahora, todos deben ofrecer educación. Ojalá alguno se atreva a decir qué y cómo. Bueno,
y como diría mi mamá, doña Berta, el con qué, ¿no? El con qué, ¿cierto? Yo pues como bueno que el milagrito tenga soporte económico. Y aparece en la Constitución del 91 un capítulo que sí es muy importante, que es el de los derechos colectivos y del medio ambiente, que parte de una hipótesis, Jorge, muy complicada, de que somos sociedad, sociedad política y nación, lo cual es una absoluta falsedad. No hemos logrado llegar a esas dimensiones. Si acaso somos una pretendida sociedad, un grupito que está tratando de organizarse y que no ha podido. ¿Y saben por qué no ha podido? Porque es que todo lo otro sale como al revés, hombre. Acuérdense que en 1810, ayer hizo un montón de años, es que nos independizamos. Y no sé si ustedes recuerdan el grito, la arenga que daban los líderes al populacho. Que viva el rey y abajo el mal gobierno. Hombre, eso no es una arenga para uno independizarse. Eso no es una arenga para uno independizarse. Y entonces es que nos independizamos después. Y lo malo, Juanchito, es que no sabíamos para qué nos independizábamos. No sabíamos para qué. Eso era para qué, era como una moda, ¿o qué? De pronto estábamos más tranquilos todos siendo hinchas formales del Real Madrid y del Barça, ¿cierto? Que estar ahora pues con este muñequero de país que resulta que no es país, no es Estado y mucho menos nación. Entonces eso se vuelve una cosa muy loquita. Pero entonces la Universidad Nacional preguntó al final del año pasado, esto lo estoy repitiendo porque es que me parece contundente, que en una encuesta entre la población alfabeta, mayores de 18 años, en Colombia, quiénes habían leído la Constitución y quiénes habían leído los acuerdos de paz. Y el dato pues es absolutamente escalofriante. El 2% ha leído los acuerdos de paz y el 3% la Constitución. O sea que cualquier imbécil que diga que yo creo que el proceso de paz es bueno, regular o malo, para mi caso particular, para mi paro particular, puede hacer lo que le dé la bendita gana con su expresión porque no tiene fundamento. Y no hay nada peor ni más aburridor que oír imbéciles. Eso quita mucho tiempo y es muy desgastador. Se le pierde a uno la paciencia. Yo no sé, Jorge, si eventualmente te ha pasado. Muy bien. ¿Qué es una reforma estructural, Juanchito? Esto tiene unas implicaciones muy machas. Es que el término reforma estructural nace en la banca multilateral. Eso no nace en la política. Fue acuñada en la década de los 80 por los organismos financieros internacionales para referirse al conjunto de políticas económicas orientadas a abrir la economía, facilitar el funcionamiento de los mercados y reducir la injerencia del Estado en las actividades productivas. Alguien hablará un poquito de neoliberalismo, de achicamiento del Estado o de presencia pues de múltiples actores en las decisiones del colectivo, en un ejercicio democrático y constitucional de la participación. Recuerden, entre otras curiosidades, que el consenso es un medio, no es un fin. Y aquí nos enloquecemos buscando consensos. Eso no se logra. Eso no se logra. De tal que se lograra. Pero entonces aquí queremos es que todo el mundo esté de acuerdo para que cuando nos equivoquemos, ¿cómo es que dice el chiste por ahí? Que yo soy muy malo para contar chistes. Entre todos, embarazamos la secretaria, pero entre todos, ¿cierto? Entre todos. Yo solo no, fue entre todos, ¿cierto? Entonces diluimos las responsabilidades y la cosa ahí se queda muy fea. Cuando uno plantea con este título rimbombante es que las reformas estructurales que hay que hacerle a un país como estos, pues uno diría que de las reformas más complicadas que hay para hacer son reformas constitucionales. Los países desarrollados tienen un común denominador, han tenido 3 o 4 constituciones. Nosotros tenemos un poco más de una docena, sin contar las regionales. Y aquí, como dice el maestro Hernando Valencia Villa, cada que hay un conflicto lo resolvemos mediante un armisticio que se llama Constitución. Eso sirve para aplacar los ánimos un ratico, pero después se vuelve a despelotar la cosa y entonces después hay que traer otra Constitución. Es un texto bellísimo que se lo recomiendo, que se llama Cartas de Batalla, de Hernando Valencia Villa, quien fue el primer defensor del pueblo con la nueva Constitución. Obviamente, desde 6 meses después de su posesión, se tuvo que exiliar por amenazas. Y no ha vuelto por aquí. Entonces, si reformar la Constitución es difícil, dirían los países serios,
Los datos que les voy a dar demuestran otra vez, doctor Juan Pablo, que ese Colombia no es un país serio, hombre. Resulta que al gobierno de César Gaviria, que fue el que le tocó ser testigo de la promulgación de la nueva Constitución, durante el gobierno de César Gaviria se hicieron 3 reformas a la Constitución. En el periodo de su sucesor, Ernesto Samper, 4. Durante los años de Andrés Pastrana, 5. En el primer periodo de Álvaro Uribe, 8. En el segundo, 7. Y en la presidencia de Santos, en el primer periodo, 10. Y en el segundo, 8. O sea, que hacer reformas a la Constitución es como cambiar de calzoncillos. Así. Y eso es poco serio. Eso es poco serio. Pero ese es el reflejo de lo que somos. Entonces uno diría, las reformas estructurales que hay que hacer en este país tienen que ver con cambiar la Carta Máxima. Parece que no. La manoseamos y la volvemos una colcha de retazos. Asociémonos no entonces a las reformas o a los retoques a la Constitución, sino a obras físicas. Juanchito, a vos que te gusta la historia por ahí, de pronto Jorge se acuerda, y Carlitos, ¿cómo les parece que una de las principales obras de infraestructura de este país, aunque no la valoremos, es el Canal del Dique? El Canal del Dique. Pero ¿saben qué es lo más bello? El Canal del Dique, que es el aprovechamiento de uno de los brazos del Magdalena para que llegue hasta Cartagena vía Calamar, se hizo en 6 meses, empleando 2.000 personas que trabajaban entre esclavos e indígenas, y se hizo en 1650. Y dice la historia que sobró plata y se terminó antes de tiempo. O sea que la embolatada que nos estamos pegando ahora nace cuando aparecen los posgrados, me imagino yo, en formulación y gestión de proyectos. Porque a partir de la aparición de los proyectos, de los posgrados, es que no se cumple un cronograma y no se cumple un presupuesto en este bendito país, doctor Jorge. Y esa es la cuna de la corrupción, para no votar corriente. En 1650, gracias al gobernador Pedro Zapata de Mendoza, gobernador de Bolívar, se construyeron 115 kilómetros por debajo del presupuesto y en el menor tiempo de lo presupuestado. 115 kilómetros a pico y pala. A pico y pala. Es que parece que lo que nos enreda, Juanchito, entonces es lo que llaman ahora es que la maquinaria amarilla, ¿cierto? Uno cree que con poner o con tirar aparatos amarillos a las carreteras o por ahí a los montes, ya es que le está abriendo el desarrollo, ¿cierto? No hay que manejarlo, eso hay que asegurarlo, eso hay que organizarlo, eso hay que hacer un montón de cosas. Acuérdense de esta gran obra, el Canal del Dique. Pero resulta que Puerto Colombia, el puerto de Barranquilla, Jorge, que está y no está, hoy está otra vez en problemado por la sedimentación, quedó, comillas, al servicio público en 1936. 1936. El puerto de Buenaventura, que es el de mayor movimiento comercial, no el de mayor volumen. El de mayor volumen es el monoproducto de Puerto Bolívar, del Cerrejón. Se dio al servicio en 1921. El puerto de Santa Marta está funcionando desde 1525. Jorge, 1525, con muchas limitaciones. Quien lo acabó de organizar fue la United Fruit en 1908, con todas las secuelas que después traería eso, con la masacre de las bananeras y cosas de esas. El puerto de Cartagena se dio al servicio en 1934. El primer ferrocarril del territorio actual colombiano, sin contar a Panamá, se da entre Barranquilla y el Mar Caribe en 1860. La primera carretera se llama la Central del Norte, que se construyó entre Bogotá y Santa Rosa de Viterbo. Se inició en 1905 y se terminó en 1930. En eso sí tenemos antecedentes de atrasito, ¿cierto? Ahí sí pues tenemos un poquito. Esa primera carretera la impulsó quien para mí, Pedro Juan González, el bobo ha sido el mejor presidente de Colombia, Rafael Reyes. Pero habrá opiniones. Y el primer aeropuerto formal
era el aeropuerto de techo fundado en 1930. ¿No les parece muy especial que no aparezca ninguna obra de ahí en adelante? Pues sí, buenas, importantes, pero no de esta magnitud, de esta magnitud. Ahora, que queden bien hechas, que queden funcionando, que sean a los costos y a los cronogramas que son, y que de alguna manera pues mantenga la calidad. Entonces, el mensaje para comenzar a desarrollar el tema, no he empezado, es que no podemos confundir las necesidades, los problemas, las angustias, las reparaciones con las reformas estructurales que requiere el país. Es que no es suficiente con elaborar un listado de problemas. No. Es que entonces los candidatos van a hablar de educación. Pues claro que hay que hablar de educación, pues claro. ¿Van a hablar de salud? Pues claro que hay que hablar de salud, hombre, por Dios, hombre. Hasta Anastasia, la mascota mía, habla de salud. Justicia. Pues claro que hay que hablar de justicia. Vivienda, infraestructura, déficit fiscal, pensiones, seguridad, deslegitimación del Estado, pobreza, inequidad, corrupción, falta de competitividad. Todos ellos asuntos gravísimos e importantísimos, pero que son tratados con demasiada ligereza, yo diría que con irresponsabilidad por parte de todos los candidatos. No voy a decir la mayoría, voy a decir todos. A no votar corriente porque no me quede nadie por fuera, ¿cierto? Porque de pronto me da pena, ¿cierto? No, todos irresponsablemente hacen cosas que no son. Ahora bien, para los que somos un poco amantes de la academia, yo les digo esto a mis amigos y se ríen y a rato se ponen bravos. No porque uno de cátedra es académico. Pues le gusta el cuento, ¿cierto? Le gusta el cuento. Académico es aquel que es capaz de juntar la teoría con la práctica, mediada por la pedagogía, para tener impacto en la mentecita del otro. Alguien dirá otra cosa distinta, lo cual también es válido. Bendita democracia, don Jorge, que cabe con todo, ¿cierto? Todo cabe, entonces no queda bien con todo el mundo. Todos somos académicos. Listo el pollo, pues, para que no peleemos. Ok. Lo que pasa es que en este país, mientras no se hagan las preguntas que son, recuperando la mayéutica, no vamos a resolver los problemas que son. Y ahí no hay nada más que hacer. Lo que pasa es que hacer las preguntas que son es invitar a la gente a pensar. Y al menos en mi caso, con honrosísimas excepciones, la mayoría de la gente que se pone a pensar se equivoca. Que es una cosa muy dolorosa, hombre, por Dios. Como si le da la oportunidad de pensar y se equivoca. Ahora, recuerden que todos ustedes y yo tenemos el sagrado derecho de equivocarnos. Pero ojalá no muy seguido, pues. No muy seguido, porque la cosa sí es horrible. Fíjense, por ejemplo, en estas preguntitas que pueden ser importantes para replantear la forma de mirar a Colombia. Redondeemos cifras, aunque son todas oficiales. Para un país como Colombia, con cerca de 50 millones de habitantes, con una extensión territorial continental de casi 1.100.000 kilómetros cuadrados, que además tiene presencia insular, quiere decir que tiene islas, islotes y cayos, con una extensión marítima de aproximadamente 900.000 kilómetros cuadrados, sin contar lo que vamos a perder con Nicaragua, que es más o menos el equivalente a 3 Antioquias, con 2.900 kilómetros de costas, Jorge, 1.300 Pacífico, 1.600 Atlántico. Para ese país que estamos describiendo, que además tiene fronteras continentales con 5 países y fronteras marítimas con otros 9, o sea, tenemos fronteras con 14 países, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos conocer y hacer para poder administrar esto con más o menos algún sentido lógico y gerencial? Y me permito simplemente llamar la atención y lanzar estas preguntas. No tienen ningún orden especial.
La primera, que es muy bobita. ¿Cuál sería nuestro acuerdo básico como sociedad? A nosotros 15 que estamos aquí en este momentico de manera directa y a los que nos acompañan, ¿qué es lo que nos une para ser colombianos? Que nacimos aquí, que no tenemos para dónde irnos. Recuerden que en geopolítica la geografía condiciona la cultura. Si fuéramos, si hubiéramos nacido, por ejemplo, en Irán, no seríamos católicos ni cristianos, sino que seríamos islámicos. Y listo, no, eso no es pecado. Y las niñas tendrían burka. Y a las 5 nos tuviéramos tenido que arrodillar mirando para el oriente. Pero no nacimos allá, sino aquí. Entonces somos católicos porque nacimos en un país católico. Que uno refuerce la convicción o no es otra cosa distinta. O que uno quiera voluntariamente, a plena conciencia, cambiar de religión. Pero por ahora no hay acuerdo básico como sociedad. Los ignorantes o desinformados le asignan a Álvaro Gómez Hurtado una frase que le llama, muy seria, muy conceptual, el acuerdo sobre lo fundamental. ¿Se acuerdan de eso? Lástima que los anglosajones, con el acuerdo de Cromwell, se hayan adelantado 550 años, ¿cierto? Un detallito ahí chiquito, detallito chiquito. Se nos adelantaron 550 añitos, ¿cierto? Y entonces lo que hace el señor Álvaro Gómez Hurtado es simplemente retomar un ejercicio que hicieron los anglosajones hace 500 años y punta. Bendito sea el Señor. Pero bueno, ahí vamos, eso es lo que tenemos. Este segundo punto a mí me encanta. ¿Cuáles serían los objetivos superiores o los objetivos nacionales que queremos alcanzar como sociedad? Que algún día seamos campeones mundiales de fútbol. Bueno, es un objetivo. Pintar todos los árboles de rosado. Que el PIB de Colombia se incremente en el 483.000 millones %. Maravilloso. Que Pedro Juan González sea capaz él solito de empujar la piedra del Peñol. Digo ese último ejemplo idiota porque es que a ratos nos ponemos ese tipo de objetivos y confundimos los objetivos con las ganas, los deseos, los problemas, lo que queremos superar, los antojos, los antojos. Entonces ahora el gobierno actual dice que es que ahora sí vamos a hacer un acuerdo, un trabajo con la paz, como tiene que hacerse. Es que las cosas después de hechas son mamadas de hacer y de criticar, ¿o no? ¿Cierto? Él no fue capaz de sentar a esa gente 4 y 5 años a que discutieran y firmaran. No puede pasar por encima de eso, hombre. Es que pasar por encima de eso es una muestra de irresponsabilidad. Diría yo, de brutalidad. Pero no le podemos exigir peras al olmo. Eso sí, una sociedad que no tiene objetivos no va para ningún lado. Es que acuérdense de Séneca, que después lo retomó Maquiavelo. Es que el barco va de acuerdo con el viento de que lo está empujando, no, hablando de los barcos de vela, ¿cierto? Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿A que usted no sabe para dónde va? Entonces móntese al bus que le llegue a cualquier parte. ¿A dónde va a llegar? A cualquier parte, porque usted no sabe para dónde va. Entonces allá va a llegar a cualquier parte. Ese es nuestro país. Nosotros dicen que nos burlamos mucho de los costeños porque son muy mamones de gallo, muy mamadores de gallo y muy improvisadores. Todos en Colombia somos mamadores de gallo e improvisadores. Todos los días nos levantamos a inventar el país, Jorge. ¿Yo qué hago, pues? Es que no hay guión. No hay guión, no hay métrica, no hay partitura. No hay partitura, no hay partitura. Tercera, conscientemente queremos configurarnos y constituirnos como nación. Si sabemos eso, qué es, qué implica y por qué es necesario o no necesario. Simplemente les doy este dato. Los países top del mundo, independiente de la transformación digital miedosa, Juanchito, antes de eso son nación. Antes de eso son nación. Y no son nación este siglo, hace 4 siglos, 5 siglos. 6.000 años antes de Cristo para China. Ayuda, eso siempre ayuda, hombre. Eso siempre ayuda. ¿Cuál es la estrategia para poder convivir y coexistir en medio de nuestra enorme multiculturalidad?
Es que es imposible que los mestizos, los negros, los mulatos, los blancos, los amarillitos y los rosados miremos el mundo igual. Es que no hay por qué verlo igual. Es que eso es la belleza de la multiculturalidad. Lo que pasa es que aquí no hay tolerancia para eso. Porque es que como no hay educación, no hay tolerancia. Ah, no, sí, pues, es que la tolerancia acaso la venden en el éxito. O se consigue a punta de conferencias. No, 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 no. La tolerancia es una actitud. Es una vocación de vida. Es una forma de respeto y respetar. Respeto y respetar. Pilas que estoy leyendo las preguntas. Estas son las que tenemos que contestar para hacer las transformaciones grandes. 5. ¿Cómo vamos a densificar o redensificar el territorio? Y en esto sí que somos un desorden, por Dios. Dicen los constitucionalistas y los estadistas, que los hay en otras partes, aquí no sabemos qué es eso, después de Bolívar, que la primera ley que hay que aprobar después de que uno estrena constitución es la ley de ordenamiento territorial. Y recuerden que la nuestra, la última, no tiene 10 años. O sea, nos demoramos 22 añitos en sacarla. Pero es que era la primera que había que sacar, ¿cierto? Y entonces usted, ¿para qué una ley de ordenamiento territorial? Mijo, por Dios, es que usted tiene un país continental de 1.100.000 kilómetros, 900.000 kilómetros de mar, con fronteras, con unas especificaciones coreográficas importantes. ¿Usted cómo va a manejar esa cosa, hombre? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban chiquitos, que al menos a mí me hacían ese examen. ¿Cuáles son las 5 regiones naturales de Colombia? ¿Se acuerdan? Jorge, ¿te acordás? Atlántico, Pacífico, Centro, Norandina, Orinoquía y Amazonía. Gol, 5 en la Copa de Juan. Maravilloso, ¿a qué 5? Pero me hicieron la pregunta mal hecha. Porque es que no son 5 regiones, sino 6. Y la sexta es la Colombia insular. Por eso no le paramos bolas al mar. Porque ni siquiera tenemos conciencia de que eso es valioso. De que eso es valioso. Ya llegarán nuevas generaciones que de pronto entiendan eso. Pero pilas. Lo único que es fijo en un territorio es donde están los yacimientos mineros. Eso está donde está. Usted puede hasta trastear los ríos, hombre. Usted puede tumbar las montañas. Usted puede tumbar una selva. Usted puede poner a florecer el desierto. Pero las minas, los yacimientos están donde están. Ya no hay nada más que hacer. Y usted debería pensar con seriedad cómo distribuir 50 millones de habitantes. Estamos hablando de la Colombia del hoy, ¿cierto? Sabiendo que la mayoría estamos metidos entre las cordilleras occidental y oriental, que incluyen los valles del Cauca y el Magdalena. Pero eso no está dando resultado. Hoy, la división y estructura político-administrativa va a seguir siendo centralizada, o nos la vamos a jugar con el concepto de federalización alrededor de una república unitaria. Esta es otra característica, Juanchito, de los países desarrollados. Todos, sin excepción, son repúblicas unitarias organizadas de manera federal. Tenemos que recordar, la centralización es un fenómeno administrativo. La federalización es un fenómeno económico. Ahora, para que existan ambas, debe haber una cosa muy especial, que es la autonomía fiscal. Ayer volvieron a presentar una nueva reforma tributaria, que no es una reforma tributaria, y que, como nos lo explicaba muy bien el doctor Albeiro Acevedo en su charla de hace un mes más o menos, se inventaron otro nombre misterioso para que la gente, pues, como que no la asocie con impuestos, ¿cierto? Entonces es el proyecto para el desarrollo social. ¡Paja! ¡Paja! Un mecanismo de emergencia para solucionar el problema de caja temporal de un estado mentecato. Pregunta ingenua. ¿Para qué sirven nuestras 6 regiones naturales? Jorge, eso no lo utilizamos ni para la división territorial cuando vamos a hacer un estudio de mercados, hombre.
Ni para eso la utilizamos. Y están tan bien hechas, hombre. Si a mí me dieran la oportunidad, perdón que hable en primera persona, Pedro Juan, vuelva a redistribuir el país. Listo, lo voy a redistribuir en esas 6 regiones naturales. Acabo con todos los departamentos. Lo que parece es que decir uno que acaba con Antioquia, por ejemplo, es como tomarle la foto en pelota a la Virgen, o no. Eso es herético, eso es una cosa miedosa, eso es una cosa asquerosísima, miedosa, me queman. Pero es que como vamos no es. Si a nosotros nos aplican la hibernación, Juanchito, y nos despiertan dentro de 100 años, Leticia seguirá siendo Leticia. Quibdó va a estar peor que ahora. Pero no va a mejorar ni a conservar, va a estar peor que ahora. Entonces, hacer más de lo mismo no lleva a resultados distintos. Esta preguntita sí es muy comprometedora. Hoy necesitamos, para administrar eso que describimos, necesitamos 32 departamentos. Eso es lo que tenemos hoy. Pero la pregunta ingenua será, ¿será que necesitamos 100? ¿O será que necesitamos 15? Y llamo la atención en este sentido. Post Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall Europa Occidental. En ese momento Francia estaba destrozada. Para aplicar los recursos, este dato es muy importante, para aplicar los recursos del Plan Marshall y de manera temporal, Francia pasó de tener, redondeo el número, Jorge, de 3.000 municipios a 10.000. De 3 a 10.000, porque había que reconstruir la retícula territorial del país Francia. Oiga, pues este no es pensar distinto. Distinto. Obviamente, cuando ya salieron adelante, hoy volvieron a tener como 2.500. Pero mientras tanto, es que a uno le dicen, ¿cómo es? 2.000 municipios, 1.200 municipios, perdón, 1.200 municipios más o menos. Pero ¿por qué nadie nos dice cuántos corregimientos hay? ¿Y por qué nadie nos dice cuántas veredas hay? ¿Y por qué nadie nos dice cuántos centros poblados hay? Pues primero porque no tenemos Ministerio de Agricultura, porque cuando uno habla de corregimientos, de veredas y centros poblados, está hablando desde la Colombia rural, aquella que hemos menospreciado, aquella que hemos manoseado, aquella que hemos irrespetado. Necesitamos entonces casi 1.150 municipios, o necesitamos 5.000, o necesitamos 100. Necesitamos, para manejar este despelote, un Congreso bicameral con cerca de 400 miembros. ¿O será que necesitamos uno bicameral o uno unicameral con 100 o con 24 miembros? Pero las preguntas no se hacen. Necesitamos 16 ministerios, Juanchito, o necesitamos 50 o necesitamos 7. Pilas, es que eso aquí eso no es discusión. Eso no es tema de conversación. ¿Qué vamos a hacer con el berenjenal de leyes, ordenanzas, acuerdos y normas de todo tipo que hoy tenemos en todos los niveles de la administración pública? Licurgo, el gran pensador presocrático, dicen algunos que fundadores del derecho, tenía una sentencia a la macha. 2 sentencias, pero la primera es esta: mientras más leyes tenga un Estado, más corrupto es. Y la segunda: mientras más cárceles necesite una sociedad, más mala es la educación. Eso es Licurgo, pues, no Pedro Juan, pero adhiero plenamente. Ahora, ¿cuál es la postura vertical a plantear ante la corrupción? No, pues el diablo haciendo hostias. Ah, por Dios y por la Virgen. Mi propuesta es pena de muerte, gústele al que le guste, entonces puede ir por un comino. Esa es mi propuesta. Eso sí, para que la cosa sea un poquito ágil, doctor Juanchito, y más tecnificada, juicio sumarial. ¿Qué cuento pues de circos y de pendejadas? Eso es de una. ¿Cuál es la postura vertical a plantear ante el tema de las drogas? Que es que eso sí, pero no, ¿cierto? Para mí la única alternativa es la legalización planetaria.
planetaria. Lo malo es que como ya los poderes se dieron cuenta que tener cosas prohibidas es muy buena, pero es muy buen negocio, no es sino que legalizamos la droga y entonces empieza a ser ilegal la cría de mariposas, ¿cierto? Y entonces volvemos a arrancar y entonces ya no vamos a tener una DEA contra las drogas, sino contra las pobres mariposas, ¿cierto? Entonces es una fiesta, no aprendemos. ¿Qué consideramos como ejercicio de la soberanía nacional, hombre? Este gobierno en particular sí es inexistente el manejo de relaciones internacionales que tiene. Jorge sabe más de eso que todos juntos. Por Dios, nos aproximamos a Cuba y le hacemos el cuarto cada que lo necesitamos. Y cuando no lo necesitamos, le echamos la culpa de todo. Con Venezuela, que es nuestro socio natural, nuestro cóncavo y convexo, dejamos que exprimen ciertas cosas y ciertas no. Yo lo primero que haría como nuevo presidente de la República es el 7 de agosto por la tarde del año entrante, le pido cita a Maduro y voy y lo saludo. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo y usted no está de acuerdo con lo que yo hago, pero usted se va a morir y yo también, y Colombia y Venezuela van a seguir. ¿Ya? ¿Ya? Pensemos en los dos países, no en estos bobos. Muy bien, digo yo ingenuamente. Podremos dimensionar y plantear un objetivo nacional de soberanía alimentaria. Hombre, será mucho pedir, hombre. Será mucho pedir. Mucho pedir. Hombre, entonces, ayer yo no sé si porque estaban muy juiciosos y querían trabajar desde muy temprano o estaban muertos del pánico por las marchas anunciadas. Primera vez que el Congreso se instala a las 8 de la mañana, ¿cierto? Eso es un mensaje muy feo, hombre. Muy feo. Uno de los tres poderes le tiene miedo a lo que puede pasar, entonces madruga. Siquiera no hicieron la sesión virtual. ¿Cierto? Listo el pollo. Ahora, ¿quién está planteando las soluciones para las próximas marchas? Porque es que esto sigue. Es que con esta inequidad tan berraca esto sigue. Jorge, es que esta es la hora en que transportamos gasolina en carrotanques. ¿Cuándo será que vamos a tener la red de oleoductos que llegue a las ciudades principales? Y se acabó el problema de trancón de marchas. ¿Cuándo vamos a poner a funcionar la verdadera red de ferrocarriles? Llega la comida y llegan las viandas. Ahora, acuérdense, ustedes que son economistas, hombre, este doctor Juan Pablo, pues, que es un erudito en el tema. ¿Por qué Keynes funcionó en Estados Unidos? Porque él le dijo al gobierno, usted tiene que intervenir. Y tiene que intervenir generando empleos. Y la mejor forma de hacer empleos es tener obra pública. ¿Y cómo les parece que era que desde 1885 más o menos tenían por allá en unos anaqueles el diseño de la red de carreteras interestatales? 50 años antes. Entonces, cuando le dijo entonces el presidente Roosevelt a este señor, ¿y entonces qué hago? Pues empecemos a hacer las carreteras que ya están diseñadas. Si aquí el gobierno colombiano fuera a hacer eso, pues tenemos que empezar por hacer más chanchullos para volver a hacer los estudios que ya están hechos. ¿Cierto? A mí me pareció conmovedor, se me encharcaron los ojos cuando la semana pasada el presidente y la alcaldesa de Bogotá mostraron la línea 3 del metro. Y no han movido un hijo de padre metro cúbico de tierra para la primera. ¿Cierto? Hombre, es que está bien que los romanos digan pan y circo, pero que nos toquen a nosotros los payasos más malos, si no hay derecho, hombre, si no hay derecho. Es que eso sí es una cosa muy complicada. Entonces hay que hacer esa red de ferrocarriles, hay que hacer la red de oleoductos, y así como tuvieron la previsión los gringos, de que cuando la topografía lo permitía, generaban líneas rectas de 3 a 5 kilómetros para tener pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Alguien pensó en eso con las vías de la 4G en Colombia? El solo hecho de hacer la pregunta, yo mismo me digo, pero Juan, no seas bobo, ingenuo, y aquí nadie piensa en eso, aquí nadie piensa en el país, aquí nadie piensa en grande, aquí todos somos unos enanos mentales, con el debido respeto a los enanos, ¿cierto? Entonces, pues, por Dios y por la Biblia, para no votar corriente. Podremos dimensionar y plantear un objetivo nacional de soberanía energética. Pero no es jugando monopolio, hombre, que es que Ecopetrol entonces va a quedar con ICE y van a montar la nueva, no sé qué. Pues, ochas, el que compre ya un pedacito de acciones de Ecopetrol se llevará por delante un pedacito de acciones de ICE. Yo no estoy de acuerdo con ese movimiento. Habrá gente que sí, mucho más inteligente que yo.
Estamos en condiciones de inventariar, expedir y desarrollar las políticas públicas que se requieren para un desarrollo armónico de los territorios y la sociedad en su conjunto. Recuerden que un Estado hacedor, como la Constitución de 1886, obligara a que el Estado fuera ejecutor y hacedor de cosas. En cambio, una Constitución facilitadora, como la del 91, lo que hace es que le exige al Estado que genere los marcos para que los otros trabajen. Y esos marcos se llaman políticas públicas. Que nosotros en Medellín, Carlitos, Londoño, y en Antioquia fuimos líderes y pioneros, pero para un segmento muy particular, para la población vulnerable, lo cual es válido, pero no es el único sector. Yo les voy a leer ahora unas cositas que se requieren. Estamos en condiciones de reconocer y sacarle provecho a las ventajas geopolíticas naturales que poseemos. La respuesta es no, porque ni siquiera las conocemos. Entonces así la cosa es muy difícil. ¿Cuál es la propuesta para presentar una verdadera reforma tributaria y fiscal? Es que eso hay que votar lo que hay y volverlo a funcionar, lo que remedio no tiene. Pero eso no funciona si no pensamos en el ordenamiento territorial y en la redensificación, porque si no, Leticia, Quibdó, Murindo, Carlitos, para nuestro caso, pues seguirán siendo lo mismo hoy que dentro de 1200 años. Cualquier otra pregunta de este talante que a ustedes se les ocurra. Les voy a anunciar simplemente y rápidamente para que podamos conversar. Este es un listado de políticas públicas que se requieren, no es un listado completo. Algunas las tenemos, pero no las implementamos. Algunas las tenemos y medio las implementamos, otras no las hemos pensado. Pensemos en esto, por ejemplo, Juanchito. ¿Alguien ha oído hablar de la política pública de relaciones internacionales? Es que las relaciones internacionales es un asunto de Estado, no de gobierno. Hemos oído de política pública de fronteras. Hemos oído de políticas públicas de puertos marítimos. Hemos oído de políticas públicas de puertos fluviales. Hemos oído de políticas públicas de zonas francas. Carlitos, hemos oído de políticas públicas de desarrollo económico. Todas estas requieren un prerequisito que llama continuidad, pues, en el tiempo. Hemos oído de políticas públicas de ordenamiento territorial. Pilas, una anotación del ordenamiento territorial que ha insistido tanto en eso. Carlitos, vos que sos experto en el tema. Acordémonos que aquí la ley de ordenamiento territorial y los POT se instrumentan a nivel municipal, pero en los países desarrollados, haciendo una analogía con Colombia, hay POT municipal, POT departamental y POT nacional. Hay que mirar la cosa como es, pues, carajo, ¿cierto? Aquí no. Hemos oído de políticas públicas de desarrollo urbano. Hemos oído de políticas públicas de movilidad. Hemos oído de políticas públicas de desarrollo rural. Hemos oído de políticas públicas de desarrollo industrial. Hemos oído de políticas públicas de desarrollo minero. Hemos oído de políticas públicas de desarrollo agrícola. Hemos oído de políticas públicas de mares. Hemos oído de políticas públicas de costas. Hemos oído de políticas públicas de recursos hídricos. Hemos oído de políticas públicas para fuentes de agua. Hemos oído de políticas públicas para ríos. Hemos oído de políticas públicas para el manejo de residuos. Hemos oído de políticas públicas para el manejo del patrimonio cultural e histórico. Hemos oído de políticas públicas de arte y cultura. Hemos oído de políticas públicas de deporte. Hemos oído de políticas públicas del manejo de la biota. Hemos oído de políticas públicas de tratados comerciales. Hemos oído de políticas públicas para el turismo. Hemos oído de políticas públicas para lo que mencionábamos de soberanía energética y soberanía alimentaria. Hemos oído de políticas públicas de territorios olvidados. Hemos oído de políticas públicas de la Colombia insular. Hemos oído de políticas públicas de nevados, selvas y bosques. Hemos oído de políticas públicas de demografía, que aquí es un tema vedado. Hemos oído de políticas públicas de densificación territorial. Hemos oído del manejo de políticas públicas para el manejo de bienes de extinción de dominio que se montó y se manejó y se sigue instrumentando como un cajón de corruptela. ¿Cuáles son las políticas públicas de la investigación aplicada? ¿Cuáles son las políticas públicas para las especies en vía de extinción? ¿Cuáles son las políticas públicas del ejercicio de la soberanía nacional? ¿Cuál es la política pública de educación sexual y diversa?
¿Cuál es la política pública para el trabajo digno? ¿Cuál es la política pública para el manejo de aguas hervidas? ¿Cuál es la política pública de la lucha contra el narcotráfico, pero la propia? ¿Cuál es la política pública para la lucha contra el contrabando, pero la propia? ¿Cuál es la política pública de la lucha contra el lavado de activos, pero la propia? ¿Cuál es la política pública para el fortalecimiento tributario? ¿Cuál es la política pública de explotación minera? ¿Cuál es la política pública de reciclaje? ¿Cuál es la política pública de recreación? ¿Cuál es la política pública de tiempo libre? ¿Cuál es la política pública de fortalecimiento regional? ¿Cuál es la política pública para el fortalecimiento de corregimientos y veredas, que son el sustrato de nuestra ruralidad? ¿Cuál es la política pública de puentes y vías? ¿Cuál es la política pública de inversión extranjera? ¿Cuál es la política pública de medios de transporte? ¿Cuál es la política pública de lucha contra la evasión de impuestos? ¿Cuál es la política pública de la reforestación? ¿Cuál es la política pública de agua? ¿Cuál es la política de transformación digital? Vea, Juanchito, le estoy dando gusto. ¿Cuál es la política de inclusión y no de discriminación? ¿Cuál es la política pública de equidad de género? ¿Cuál es la política pública de acceso universal a la salud? ¿Cuál es la política de acceso universal a la educación? Y otras que a ustedes se les ocurra. Pero estas son un listado básico, elemental, con respecto a los titulares de esos tres derechos o de esos tres capítulos de derechos que miramos ahora. Ahora, para ir redondeando, para que conversemos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas geopolíticas que posee Colombia y que deberían aprovecharse? Pero que la gente ni siquiera lo sabe. Esto que vamos a leer, que son 10 punticos, es algo que el muchacho que se gradúa de primaria lo debe tener claro en su equipaje. Esto no se puede enseñar ni en bachillerato, ni en carreras de pregrado, ni en posgrado. Eso es desde chiquito. En eso tenía razón la reina Isabel y la reina Victoria sobre todo. Es que a los niños ingleses desde chiquito hay que enseñarles a querer y valorar el territorio para que puedan saber ser los dueños del mundo. Lo decía ella en medio de su expansión de imperio. Se las leo simplemente. ¿Qué jugo le saca Colombia al reconocimiento de que Colombia es el geocentro de la gran cuenca oceánica mundial? 2 océanos y 3 mares. ¿Qué jugo le saca Colombia al ser el país bisagra de los grupos de integración? Esos mares se pueden integrar, esos océanos se pueden integrar y además estamos en la mitad, en lo que algunos llaman mejor esquina o la entrada y salida a Mesoamérica. ¿Qué jugo le saca Colombia al ser considerado el vértice de la cuenca latina del Gran Caribe? ¿Qué jugo le saca Colombia como vértice de la gran cuenca ecológica mundial? Es que tenemos la mayor riqueza de ecosistemas en el mundo, que eso incluye la biota y la fauna. ¿Qué jugo le saca Colombia por ser el vértice de la cuenca solar del Gran Caribe? ¿Qué jugo le saca Colombia al ser el vértice de la mayor cuenca de energía primaria del mundo? ¿Qué jugo le saca Colombia al poseer la única cordillera intertropical del mundo? Esto bien manejado sería para hacer la despensa del planeta. ¿Qué jugo le saca Colombia al ser el país de esquina de la cuenca del Gran Caribe? ¿Qué jugo le saca Colombia por ser la cuenca de vastas extensiones de aguas jurisdiccionales? Casi que tenemos un país en el mar, 900.000 kilómetros, y un país en el continente, 1.100.000. ¿Y qué hacemos con la gran biodiversidad en todos los estilos? Finalmente, les quiero compartir unos punticos que son comunes a los países hoy desarrollados, aquellos que nos antojaron de firmar la OCDE, y aquellos que nos van a castigar si no cumplimos con la OCDE. Acuérdense que son las 34 principales democracias del mundo, que en teoría aportan las buenas prácticas. Ahora, usted tiene que saber en cómo adaptar o cómo adoptar. La aspirina no le cae bien a todo el mundo. Esos remedios uniformes de la banca multilateral de los 80, 90 y 2000, Juanchito, pues no funcionaron. Oigan las características que tienen estos países. Se han establecido como repúblicas unitarias con organización federal. Han desarrollado autonomía fiscal. Se han reconocido como nación. Han definido objetivos nacionales. Han desarrollado planes a largo plazo. Han definido sectores económicos estratégicos. Tienen planes de ordenamiento territorial nacional y subnacional. Han consolidado su mercado interno. Han alcanzado soberanía alimentaria. Han conseguido autosuficiencia energética,
Han logrado un alto nivel de respeto por jueces, maestros, policías y ancianos. Han logrado alto nivel de respeto por los animales. Han construido en términos militares una capacidad de defensa, ataque similar a la de sus vecinos. Promueven el ahorro interno, promueven la sociedad anónima, poseen una bolsa de valores y un mercado bursátil sólidos. Han definido un acuerdo sobre lo fundamental, se respeta la independencia de los poderes públicos, tienen un Estado sólido, se respeta la libertad de prensa, existe participación ciudadana y existen partidos políticos fuertes. Esto no es fórmula, esto no es un dogma, esto no son palabras pontificias. Pero cuando uno le dice que es que usted después de hacer un lobby de 7 años fue aceptado en la OCDE y que la OCDE sí tiene dientes, no como los otros acuerdos que hemos firmado, porque entonces si usted no cumple lo que acordó con la OCDE, la banca multilateral que ellos controlan no le van a volver a prestar un peso. Y recordad, Juanchito, que no hay nada como una buena motivación. Entonces usted o cumple, usted ya verá. Ahora, una pregunta ingenua que yo le haría al auditorio: ¿ya leyeron la OCDE? ¿Ya leyeron el acuerdo? ¿O estamos con los acuerdos de paz y la Constitución? Si no, prepárense para el descalabro. Yo quisiera en este momentico darle las gracias a todos por la paciencia y parar aquí para que comencemos nuestro conversatorio. Juanchito, si quedaste con alientos. Juan, adelante, acompáñanos por favor con tus comentarios. Muchas gracias, doctor Pedro Juan, por el documento que nos compartió. Digamos que muy interesante el tema, porque creo que estamos hablando, si no estoy mal, de, bueno, ahorita que se vienen elecciones presidenciales, bueno, y además porque estoy pasteleando y algún comentario que usted hizo en un chat, ahorita que venimos con las presidenciales y las del Congreso, van a venir a prometernos lo mismo, pero venga y hablar de lo mismo, de puros lugar comunes, venga realmente de qué tenemos que hablar, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros debemos exigir para estas elecciones. Entonces, palabras más, palabras menos, pues hay una entiendo que hay un vector de análisis que tiene que ver con la política, específicamente la política nacional, y no desde el punto de vista de las políticas públicas, sino desde la política electoral, pasado por la participación ciudadana, es decir, cuál es la relación entre lo que nosotros debemos exigir y cómo nosotros debemos tener un pensamiento crítico respecto a nuestros gobernantes, y qué es lo que nuestros gobernantes realmente deberían estar pensando en términos de propuestas concretas, ¿cierto? Y entonces entiendo que usted propone que en toda la historia republicana de Colombia, pues nos han gobernado prácticamente los mismos con las mismas, y no hemos logrado avanzar lo que deberíamos, ni económicamente, ni culturalmente, ni socialmente. Entonces hace alguna provocación de decir dónde están los líderes y necesitamos nuevos liderazgos. Y digamos que en resumen, yo lo que entiendo de su análisis es que esos nuevos liderazgos no los podemos encontrar si no llegamos a acuerdos, digamos, sobre lo que debemos exigir los ciudadanos de esos nuevos liderazgos. Digamos que en ese sentido, yo simplemente no tendría mucho que aportar. Yo simplemente, pues, digamos, yo me acuerdo de muy poco. Yo me acuerdo de Barco, y
y a mí Barco me pareció un excelente presidente. Pues de lo que me tocó vivir a mí, y luego llegó, si no estoy mal, llegó Gaviria. Y entonces a partir de ahí uno empieza a mirar un poco cuál era el contexto internacional. Y resulta que el contexto internacional con Gaviria era una cosa que en Estados Unidos llamaban The War on Drugs, que es la guerra contra las drogas. Y la guerra contra las drogas tenía, digamos, unas realidades específicas en términos económicos. Y es que Colombia, en particular, estaba siendo exitoso en la manufactura y comercialización de la cocaína. Y estaba logrando grandes sumas de dinero, grandes flujos de dinero hacia el país. Y en ese contexto llega la lucha contra las drogas, y digamos que en términos políticos, Gaviria logra minimizar para la opinión pública el tema de la lucha contra las drogas con respecto a matar a Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces, de manera muy interesante, la gente cree que el narcotráfico se llama Pablo Escobar. Y entonces logran los medios de comunicación, los políticos, los empresarios, de mostrar a Pablo Escobar como el leviatán, digamos, que es el responsable de las desgracias del país, y pues logran convencer a la opinión pública de que matando a Pablo Escobar se acababa el problema de narcotráfico en Colombia y que ese era el principal objetivo. De manera muy interesante, para matar a Pablo Escobar hay una alianza entre el gobierno y su ejército, con el sector empresarial del país, con los Estados Unidos, que tenía evidentes intereses económicos en eso, y con la facción de los narcotraficantes que se querían quedar con el negocio, con la parte de Pablo Escobar. Entonces se unieron con antiguos socios del cartel de Medellín y con el cartel de Cali para matar a Pablo Escobar en una asociación que en el momento se llamó Los Pepes. Entonces es bastante interesante porque mientras que la gente creía que estaban luchando contra el narcotráfico, resulta que no. Resulta que estaban luchando contra una persona y estaban luchando con los mismos narcotraficantes. Es decir, es una lucha que de hecho tenía muchos narcotraficantes adentro que les colaboraban. Lo cual uno lo ve en varios documentos. Cuando matan a Pablo Escobar, hay varios documentos de varios autores que cuentan cómo la familia de Pablo Escobar logró negociar con los Pepes, entregar las rutas, entregar las riquezas, entregar las propiedades a los narcotraficantes ganadores, ¿cierto? Y entonces, pues, digamos que esos narcotraficantes ganadores, cuando uno va a ver qué fue lo que pasó con esos narcotraficantes ganadores, resulta que la facción del cartel de Medellín que ganó, que era, digamos, donde estaba Carlos Castaño, donde estaba Don Berna, donde estaba toda esta gente, resultaron después metidos en una cosa rarísima que se llamó las autodefensas. Digamos que en asociación también, en la misma asociación que hubo desde Gaviria. O sea, la asociación continuó. La asociación empresarios, algunos empresarios, Estado, incluso Estados Unidos y narcotraficantes continuó. Y es lo que después se llamó el escándalo de la parapolítica. Entonces,
En ese mismo contexto de la lucha contra las drogas, llega Samper a proponer digamos, después de que matan a Pablo Escobar, llega Samper a proponer una agenda nueva, que eso lo llamó el salto social, ¿cierto? Pero Estados Unidos llega y le dice, no, qué pena con usted, la agenda de Colombia no es ningún salto social, sigue siendo la lucha contra las drogas. y entonces la agenda de Samper la obligan a hacer la lucha contra las drogas, ¿cierto? Y todo el gobierno de Samper es la misma lucha contra las drogas. Y de hecho Pastrana es protagonista, porque Pastrana llega y dice, no, venga, es que el problema de Samper es que también son los mismos con las mismas, ¿cierto? En términos del narcotráfico. Y entonces logra hacerle la vida imposible a Samper, porque Samper quería que la agenda fuera el salto social, pero no, internacionalmente era la lucha contra las drogas. Y entonces resulta que llegan unos fenómenos bastante interesantes internacionales donde en el gobierno de Pastrana se cambia la agenda internacional y ya no es la lucha contra las drogas que tiene unos beneficios económicos para Estados Unidos, sino que Estados Unidos la cambia por otra cosa, que es la lucha contra el terrorismo, the war on terror. Y entonces la agenda internacional es la lucha contra el terrorismo. Y entonces Pastrana llega y dice, a ver, la lucha contra el terrorismo, no, muy sencillo. Aquí el terrorismo es la guerrilla, las guerrillas de izquierda. Y entonces trata de mirar el tema del proceso de paz, pero a la vez firma el Plan Colombia, que lo que hace es invertir cantidades enormes de dinero en armamento y en fortalecer las Fuerzas Armadas para, digamos, prepararse para la confrontación armada con las guerrillas, con una cosa adicional, y es que en ese momento se empieza a dar la expansión paramilitar más importante en Colombia, en todos los territorios de Colombia, ¿cierto? Que dicen algunos que por eso fue que se da el fenómeno de la silla vacía, y es que digamos, los grupos paramilitares no estaban a favor de ningún acuerdo de paz, y de hecho por el otro lado estaban haciendo la guerra sucia a la paz, ¿cierto? Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Pastrana, digamos que el gobierno de Pastrana fue unos añitos después, unos 7 años después de la perestroika, es decir, cuando nosotros empezamos la lucha fuerte contra las guerrillas, la guerra contra el comunismo, fue 7 años después de que el comunismo se acabó internacionalmente. Entonces es bastante interesante, porque nosotros entramos a la guerra contra el comunismo cuando ya se había acabado, cuando ya ese no era el problema desde el punto de vista global. Y después de Pastrana sigue Uribe, y es la misma guerra contra el terrorismo, pero contra el comunismo, contra la izquierda, ¿cierto? Y entonces todos los problemas de violencia, de seguridad, de todos los problemas de Colombia, ya no era Pablo Escobar, sino que eran las FARC. Y a todo mundo lo convencieron con que el problema eran las FARC. Y entonces uno va a ver las estadísticas, y en realidad las FARC solamente aportaban el 10% de los homicidios, etcétera, en Colombia. Y entonces uno dice, pero uno, ¿por qué le atribuye el problema, por ejemplo, de la violencia al que solo da el 10%, estadísticamente? No, es un problema de propaganda, ¿cierto? Y esa propaganda le sirve mucho a Santos para decir, no, sí, el problema es las FARC, entonces yo voy a arreglar el país con un proceso de paz. Y hoy estamos viendo que se firmó la paz, pero no hay paz. Porque resulta que los problemas de violencia de Colombia no eran las FARC. Y hoy estamos viendo que, y después de que hubo los escándalos de Gaviria y de Samper, vimos que los narcotraficantes se tomaron el Congreso, que por lo menos probado, más del 30% de los congresistas eran narcoparamilitares. Es decir, que el problema del narcotráfico tampoco era Pablo Escobar.
Entonces, lo que uno ve es que sí nos han unido, doctor Pedro Juan, los políticos sí han logrado unirnos. Lo que pasa es que no han logrado unirnos en torno a mentiras. Primero nos unieron en contra a la mentira de que Pablo Escobar era el problema, pero resulta que él no era el problema. Y luego lograron unirnos en contra de la guerrilla, y la guerrilla tampoco era el problema. Entonces yo siento que lo que está pasando hoy en Colombia es que no han encontrado el enemigo interno apropiado para unirnos en contra de eso. No, es muy difícil. Entonces dicen, no, es la lucha contra la corrupción. Pero ¿quién nos va a unir contra la corrupción? Los que saquearon EPM o los que tienen familia, o los que compraron votos, o los que los financió el narcotráfico. ¿Quién nos va a unir contra la corrupción? Y después, digamos que ahorita hay un problema muy grande, y es que la gente no han logrado buscar, digamos, no han logrado encontrar ese enemigo interno que pueda, digamos, provocar la rabia suficiente para unir al país. Porque a nosotros nos han unido es a partir de sentimientos de rabia, de desesperanza, de miedo, sobre todo de miedo. ¿Quién es el coco? Entonces, y ya hay unos cocos que ya nadie se cree porque son cocos demasiado, bueno, mentiras, hay gente que todavía se los cree, pero son cocos demasiado inverosímiles. El castrochavismo, y entonces uno dice, pues ninguno de los dos está vivo, y fuera de eso la lucha contra el comunismo se acabó en el 1980, o sea, en los 80s, en el 89, entonces esa guerra, como esa lucha contra el comunismo como que no es real, no es realista hoy, ¿cierto? Ese tema de las izquierdas y las derechas, eso, realmente eso qué significa, es decir, entonces la gente lo que está viendo hoy es que los narcotraficantes uno ve que están metidos en toda la sociedad y las guerrillas no eran el problema. Entonces ¿quién es el enemigo con el que se puede unir a la nación? Es un problema muy grande. Es un problema de manejo de la opinión pública. No existe el enemigo interno lo suficientemente, digamos, creíble para manipularlo a la opinión pública para que sigan gobernando los mismos. Entonces yo creo que sí es una muy buena oportunidad, para empezar a pensar en soluciones en el desarrollo del país. Yo creo que la invitación que hace el doctor Pedro Juan es una invitación bastante interesante, y yo quisiera que los compañeros nos acompañaran, Jorge, Carlos, Alejandro, bueno, aquí hay varias personas que están aquí en esta sala. Sería muy bueno sus opiniones, porque yo creo que la invitación que hace el doctor Pedro Juan la hace en un momento muy propicio, y es, hombre, no dejen de ser facilistas. Generar miedo es muy fácil, decir mentiras es lo más fácil, es la salida fácil. El desarrollo no es fácil, el desarrollo no es un café instantáneo. No nos hablen más paja. Nosotros no vamos a lograr el desarrollo matando a nadie. O sea, así se llame Pablo Escobar o Timochenko o Tiro Fijo. El desarrollo no se logra matando a una persona, eso no es así de fácil. Venga, hablemos en serio del desarrollo. El desarrollo no es un café instantáneo. ¿Qué hay que hacer para hacer un país diferente? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser la verdadera agenda? Hablar pendejadas media hora, 2 horas de educación, de yo no sé qué, sin decir ninguna propuesta. No, venga, hablemos sobre propuestas específicas. Este es el momento, hay una oportunidad enorme de unir al país en torno a una agenda verdadera, no una agenda llena de mentiras. Y yo creo que esa invitación, yo realmente la aplaudo, doctor Pedro Juan, porque creo que es el momento propicio para hacerlo.
Es lo que yo aportaría en este momento. Bueno, de pronto el señor Albeiro quisiera compartir con nosotros sus comentarios. O de pronto el señor Jorge Velázquez, si se animan. Sí. Muchas bueno, gracias por la adelante. invitación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ante todo quisiera, permítame, prendo la electricidad. Ante todo quisiera felicitar al doctor Pedro Juan por su magistral charla o conferencia. Me parece que nos ha llenado de muchas inquietudes, de muchas dudas y de muchas ideas, que es lo fundamental de una conferencia. Me han sorprendido pues numerosos datos que como experto en geopolítica nos ha entregado, y me he quedado pensando pues en muchos de ellos. Volveré a oír la conferencia para poder sacarle mucho más jugo. Lo que el doctor Pedro Juan propone son transformaciones estructurales de gran calado. Está bien que no haya entrado en los detalles porque estaba hablando de cosas demasiado gruesas y grandes, y aunque penetró en algunos detalles, pues hay algunos que yo quisiera resaltar en su ausencia, o completamente excusable pues que no se haya referido a eso, pero yo voy a tratar de hacerlo. En la misma vía del doctor Pedro Juan, tengo que decir que un país que no sabe cómo se llama a lo largo de la historia no es, como dice el doctor Pedro Juan, ni un país, ni un estado, ni una nación. Si acaso podrá ser un conglomerado de personas que viven en un territorio y tienen diversos intereses que no han identificado en términos de la construcción de esa nación, de ese estado y de ese país. Nosotros hemos tenido a lo largo de la historia 9 nombres. Imagínense que la Constitución y la ley permite que nos cambiemos el nombre al menos 2 veces. Una siendo menor de edad por cuenta de nuestros padres, la otra siendo mayor de edad, y la que nos habían puesto pues en el bautismo o en el registro civil. Uno podría cambiar 2 veces el nombre, es decir, puede haber tenido hasta 3. Pero Colombia ha tenido 9 nombres. Antes del 20 de julio de 1810 se llamaba Virreinato del Nuevo Reino de Granada. El 22 de diciembre de 1810 cambió por Nuevo Reino de Granada, en consonancia con que no querían pues independencia, sino cambio de gobierno. Lo que los criollos estaban buscando hacia 1810 no era la independencia. De ahí pues que en el acta de la independencia, de la mal llamada independencia, figure vivas al rey y promesas de que si se viene a vivir aquí pues le somos fieles. Y entonces cambiamos y nos llamamos Nuevo Reino de Granada. No tiene nada que ver con la independencia. Es un cambio de gobierno, simplemente lo que podría haber acontecido especialmente a partir de 1819. El tercer nombre fue el 27 de noviembre de 1811, Provincias Unidas de la Nueva Granada. El cuarto, el 17 de noviembre de 1819, República de Colombia, para incluir pues a la provincia de Venezuela y a las 2 de la Nueva Granada. El 15 de diciembre de 1831, Nueva Granada. El 8 de mayo de 1843, República de la Nueva Granada. El 22 de mayo de 1858, Confederación Granadina. El 20 de septiembre de 1861, Estados Unidos de Colombia. Y el 5 de agosto de 1886, República de Colombia, como nos seguimos llamando hasta ahora. De manera que cuando uno tiene tantos nombres, termina por no saber quién es. Así de sencillo. Y eso es en lo que hoy andamos.
creo que hay una reforma estructural muy importante por hacer en el caso colombiano a partir de la Constitución o de lo formulado en la Constitución de 1991. Es el Banco de la República como autoridad cambiaria, monetaria y crediticia única por vía de la Constitución. La otra autoridad es la autoridad fiscal, que la resuelven el gobierno y el Congreso, pero el banco concentra tres autoridades, la monetaria, la cambiaria y la crediticia, y lo hace de manera tal, según esos postulados del artículo 371 de la Constitución en adelante, que para ello es autónomo e independiente. Autónomo significa que él sabe lo que conviene al país desde el punto de vista teórico, económico, y toma las decisiones a través de los instrumentos adecuados para manejar la moneda, el crédito y los cambios. Y eso no tiene discusión, ni aquí ni en los infiernos. E independiente quiere decir que no le hace caso al gobierno en la instauración de esas medidas e instrumentos de política con base en una teoría que en realidad es la ideología neoliberal económica, y que por lo tanto no tiene a quién rendirle cuentas de nada. Solamente tiene que presentarle a la Comisión Tercera del Congreso, de Cámara y Senado, un informe anual acerca del estado de la inflación y de la situación financiera del país. Pero independientemente de que los parlamentarios lo oigan o no, es absolutamente inane, no sirve para nada que le rechacen o le acepten ese informe. Ese informe es una formalidad, de manera que no tiene autoridad aquí. Sin embargo, el banco no es independiente de los dictados de los organismos financieros internacionales y de los centros de poder mundial. Y todo lo que ejecuta es lo que está en los manuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Lean ustedes esos manuales y allí encontrarán lo que hace el banco desde el punto de vista de la moneda, el crédito y los cambios. Fíjense entonces que caigo aquí en un asunto trascendental. La economía se maneja desde el punto de vista de la voluntad individual, dictatorial de los capitalistas. A eso no se lo consultan a nadie. Los capitalistas deciden qué, cuándo, cómo, por qué, cuánto producir. Pero lo hacen de manera privada, de acuerdo con los dictados de su inversión y los deseos de su ganancia. No tienen por qué consultárselo ni al propio Estado siquiera. En tanto que para el resto de los mortales dejan al vaivén de lo que llaman la democracia las ideas discutibles desde el punto de vista de la política, de la sociedad, de la cultura, etc. Así que lo fundamental de la sociedad, como es lo económico, porque de allí se deriva el sustento del hombre, no está regido por ninguna democracia, sino por un totalitarismo capitalista. Por eso es que llegamos a las consecuencias de ese totalitarismo, la destrucción del medio ambiente, la asociación con multinacionales que se llevan nuestros recursos y nos dejan nada, nos dejan el hueco y la destrucción, etc. Y en consecuencia, entonces yo tengo que hablar de cuál es el sentido de la democracia que está presente en nuestra Constitución y que debería ser de una modificación trascendental. Ya lo dijo, parece que Benjamin Franklin, que en la democracia son dos lobos y una oveja votando que van a almorzar. Él agregaba además que la libertad es el cordero armado disputando el voto. Así lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, si la democracia son dos lobos y una oveja votando que van a almorzar, ya se sabe cuál será el contenido del almuerzo y quién desaparecerá después del almuerzo. Los dos lobos son, por un lado, el Estado y por el otro lado, el capital. Y la oveja es o los trabajadores o el pueblo pues consumista, ignorante, la turbamulta, que no tiene más que obedecer.
En el mismo sentido se había pronunciado Octavio Mirbeau, diciendo que los corderos van al matadero. No se dice nada ni esperan nada, pero al menos no votan por el matarife que los sacrificará, ni por el burgués que se los comerá. Más bestia que las bestias, más cordero que los corderos, el elector designa a su matarife y elige a su burgués comelón. Ha hecho revoluciones el cordero para conquistar ese derecho, o sea, para que se lo coman al almuerzo. Y remato con esta otra frase de Butler, que dice: no puede haber pactos entre hombres y leones. Los lobos y los corderos nunca pueden ser de una sola opinión, sino que se odian entre sí y se salen del paso. En un escrito, pues, Memorias del difunto John Pickard. Con eso termino para decir que entonces las bases de nuestra democracia tienen que reformarse, porque si eso es lo que gobierna la discusión de las bagatelas de la política, de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la participación, etcétera, mientras que lo otro, lo económico, se deja a la voluntad particular, dictatorial y totalitaria de los capitalistas, entonces nosotros tendremos que poner unas bases de la democracia como las que están puestas, por ejemplo, en los estados nórdicos, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en fin. De manera que con esto pues termino. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Señor Fernando Rego, de pronto aún quiere participar. O el señor Jorge Mejía. Carlos la levantó primero Fernando, luego Carlos, creo. Bueno, yo simplemente voy a hacer un comentario muy cortico, muy chiquito, entendiendo pues que quienes han hablado lo han hecho con mucha sindera y sin mucha profundidad y por lo tanto pues sobra lo que pueda analizar, pero lo voy a hacer. Entré a la sesión cuando Pedro Juan estaba hablando de lo que conmemoramos ayer, el 20 de julio, y simplemente quiero decir a propósito de eso que lo que estamos celebrando como el Día de la Independencia es un acto de vandalismo. Dicho, lo que pasó el 20 de julio de 1810 fue un acto de vandalismo. Cuando se le negó el florero por parte del señor Llorente a los criollos para adornar una mesa el día de la feria, hubo un rebote, un alboroto donde participaron muchos sectores, se dedicaban a quebrar vidrieras, tumbaron puertas, etcétera, y eso es el vandalismo que conocemos hoy. Entonces, lo que pasó en esa ocasión es lo que estamos viendo también hoy, simplemente como un acto de vandalismo, y yo creo que merece celebrarlo, entendiendo que la independencia fue mucho después, porque como ustedes lo han dicho en esa ocasión, y desde antes del movimiento de los comuneros, que también fue toda una odisea de marchas populares, de confrontación, fue también un acto no propiamente de independencia, sino en contra del virreinato y a favor de la corona. Los criollos simplemente buscaban acceder a los cargos públicos que para lo cual estaban negados, acataban la corona pero no acataban al virrey. Bueno, para mí uno de los grandes problemas que tiene este país, además del modelo de desarrollo económico, es la incapacidad del Estado para copar todo el territorio. Y esa dificultad viene desde la colonia. Esa dificultad viene desde hace más de 200 años. Dicho, llevamos de 200 años de vida republicana y no hemos podido resolver el problema de que el Estado sea capaz de cubrir todo el territorio, de ejercer su soberanía en ese territorio, de ejercer las competencias que constitucionalmente tiene a su favor, como el monopolio de la fuerza, como el monopolio de la justicia y el monopolio de la tributación.
el Estado no alcanza a hacerlo en todos los lugares y por eso tenemos presencia de grupos armados usufructuando una serie de rentas, no solamente ilegales, sino también rentas legales, y alrededor de ese usufructo que hacen los grupos armados, que hacen esas estructuras, se han generado las violencias que tanto nos han caracterizado durante tantas décadas. Entonces, ¿cómo lograr, compañeros, compañeras, que el Estado efectivamente asuma el control de todo el territorio? Asuma la presencia en todo el territorio, de tal manera que ejerza su soberanía, ejerza sus competencias, no dejándole parcelas importantes del territorio a merced de las estructuras armadas delincuenciales, que es lo que ocurre actualmente, incluso en las mismas ciudades. Hoy acá es posible encontrar territorios donde hay paz, digámoslo así entre comillas, donde no ocurren homicidios, pero es porque hay un actor armado ilegal que es hegemónico en ese territorio. Entonces no hay confrontación por el control del mismo. No es por la presencia de la fuerza pública, no es porque la policía sea muy eficiente o porque la fiscalía cumpla su función, y no, es porque hay un solo actor que controla de una manera monopólica ese territorio, no tiene contradictores, no tiene contrincantes, y eso se traduce en una paz que es una paz entre comillas, pero es lo que tenemos. Entonces, no sé, Pedro, ese tema que para mí es crucial, que viene desde la colonia, la Gran Colombia fracasó después de haber sido constituida en el Congreso de Cúcuta de 1821. En el año 2030 se disolvió porque los dirigentes de esa época, además de estar agarrados entre sí alrededor del federalismo, del centralismo, no podían llegar a todos los territorios, a todas las provincias, a todas las regiones, por los problemas geográficos, por los problemas de conexión, por las contradicciones, las diferencias. En ese lapso, Bolívar tuvo que salir hacia el sur del país para someter de una manera violenta a los pastusos, a los caucanos, y para que acataran al gobierno de Santa Fe, Bogotá, el gobierno de Santa Fe, porque los pastusos y los caucanos seguían reconociendo a la corona española como su reino. Entonces Bolívar tuvo que, de una manera violenta, repito, irse hasta allá entre el 21 y el 30 para someter a esas poblaciones, y después ocurrió la primera guerra civil, digámoslo así, la guerra de los supremos, que también tuvo origen en el sur. Bueno, pues entonces, ¿cómo lograr que el Estado colombiano sea capaz de cubrir todo el territorio, no solamente con fuerza pública, sino con presencia institucional soportada en la inversión social? Es para mí el gran cuestionamiento, es para mí la gran inquietud, la gran zozobra. El Estado ha privilegiado el control fiscal, el tema fiscal, y por eso se produjo la famosa ley 617, que implicó despedir a todos los inspectores de los municipios y corregimientos, a los comisarios de familia en los distintos municipios, en aras de acatar la ley 617, pero desalojando al Estado de esos territorios que meridianamente tenía alguna presencia a través de los inspectores y a través de los comisarios de familia. Hoy tenemos corregimientos, hoy tenemos veredas donde no hay un solo funcionario público distinto al policía o distinto al servidor público del ejército. De pronto un maestro de escuela por allá en una vereda, en una montañita abandonada, pero no hay más presencia. Y por eso para el campesino es mucho más lucrativo, sembrar coca, porque la yuca la tiene que sacar a lomo de mula por unas trochas imposibles, 10-12 horas, mientras la coca se la compran en la puerta de la parcela en efectivo, sin tener que arriesgar lo que implicaría con un producto, con otro producto. Entonces, esa falta de presencia del Estado es lo que ha posibilitado la aparición, la consolidación del narcotráfico, del mercado de las drogas, la minería ilegal, todas esas rentas ilegales que alimentan los grupos delincuenciales que generan la violencia en nuestro territorio. Entonces, no, quería simplemente mencionar ese tema. Muchas gracias.
Gracias, señor Jorge Mejía. El señor Jorge Velázquez de pronto quisiera acompañarnos con su opinión. Doctor Carlos Londoño también ha estado alzando la mano hace ratico. Listo. Señor Carlos, adelante. Señor Carlos, tiene el micrófono apagado. Gracias. Estoy de acuerdo en que el grito de independencia pues no fue más que un grito, porque como muchos historiadores lo han dicho, no hubo como mucho esfuerzo en salir de ese esquema colonialista por parte de las nuevas élites colombianas. Les gustó bastante, digamos, el manejo colonialista en muchos aspectos, y eso explica por qué Colombia se ha retardado tanto en su modernización y por qué no lo ha hecho suficientemente bien. Bueno, el otro punto que Juan Durán pues lo mencionaba, pues no, yo creo que no tenemos que pensar que vamos a desarrollarnos sobre ese esquema de Rostov, de que el espejo que tenemos son los países desarrollados y que tenemos que seguir las etapas que han seguido los países desarrollados para llegar a ese fin. Yo creo que cada país, cada región, pues tiene sus particularidades y eso hay que saberlo manejar. Por ejemplo, yo creo que por ejemplo, en materia de desarrollo económico local, no hay un esquema que sea parecido, no hay un desarrollo territorial que sea parecido a otro. Pueden tener elementos comunes, pero la forma como se combinan y actúan es distinto. O sea que a mí me parece que esa observación es importante. Yo así, a grosso modo, diría que en materia económica, sobre todo a nivel macro, hay que fomentar las exportaciones no tradicionales, llamémoslo así, no convencionales, no tradicionales, y sobre todo procurando exportar más valor agregado. Y es muy importante, digamos, el desarrollo del sector exportador, porque en gran medida el déficit que tenemos en la cuenta corriente de la balanza de pagos tiene que ver con el pobre desempeño exportador, y eso se refleja, digamos, en la necesidad de financiamiento externo, de ahorro externo, que alimenta el endeudamiento y hace muy difícil cuadrar las cuentas del sector externo y manejar la política macroeconómica por ese lado. Creo igualmente que hay que tener una visión de largo plazo, sobre todo lo hemos dicho acá, y la nacionalidad, yo creo que no es tanto la nacionalidad, sino la pertenencia a un territorio. No se hace únicamente, no se explica únicamente con base a una cultura propia de ese territorio, de los habitantes de ese territorio, sino que hoy en día con la apertura, con todas estas comunicaciones, pues una persona puede estar adscrita, digamos, sentimentalmente y también culturalmente a varios territorios. Por ejemplo, uno puede ser hincha de Nacional, pero también del Real Madrid. Y, pues, un ejemplo, así traigo los cabellos. O sea que me parece a mí que ese es otro punto. Y en materia de políticas públicas, yo creo que aquí hace falta más capacidad de los actores locales y de los actores pues en general para, digamos, acordar esas políticas que son públicas, de los gobiernos, respetar, digamos, ese carácter de permanencia y de interés general que tienen esas políticas públicas, y de mecanismos más idóneos para hacer efectivo, digamos, las propuestas de los planes y de las políticas públicas. No quiero hablar más porque yo creo que está muy tarde ya. Bueno, gracias. Muchas gracias, señor Carlos. El señor Jorge Velázquez de pronto sí quiere acompañarnos.
que queremos escucharlo, queremos escuchar su opinión. Muy buenas noches. Qué pena, yo me tuve que ausentar un rato y entonces me perdí pues buena parte de la conferencia del doctor Pedro Juan. Pero a ver, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que decía Carlos hace un momento. Obviamente con el doctor Pedro Juan pues siempre he estado de acuerdo en lo que él dice, pues y compartimos formas de pensar muy similares. A mí me parece o sea, no sé si será congruente con lo que ya se ha dicho ahora, pero yo pienso que nosotros no sabemos realmente qué es lo que queremos. Buscamos modelos de desarrollo, acudimos a estrategias que se vienen implementando, desarrollando en otros países o que fueron implementadas hace mucho tiempo con éxito, y como pues en algún lado fue exitoso tal vez una determinada propuesta, pues vamos, la tomamos y tratamos de aplicarlas acá. Entonces pasamos por los clústeres y hablamos de planes estratégicos exportadores, en fin. Ahora ya no hablamos de eso, ahora hablamos de la cuarta revolución industrial y hablamos de la digitalización, pero es que esto lo venimos haciendo desde hace décadas y décadas y décadas y el país no avanza. Carlos lo decía muy bien, las exportaciones desaparecieron de Colombia. Hoy somos un país importador y al parecer eso a nadie le importa, ni siquiera al mismo gobierno. No hay una política exportadora, como el doctor Pedro Juan decía ahora, ni siquiera tenemos un Ministerio de Agricultura, un país que definitivamente debería ser de gran vocación exportadora agropecuaria. También lo decía el doctor Pedro Juan, somos un país con 2 mares, pero no tenemos ni siquiera, creo, una dependencia de pesca pues de un Ministerio de Agricultura que ya dije, pues no existe. Importamos los pescados, inclusive hay japoneses que vienen a pescar en los mares nuestros. Esto es todo un caos, es un desorden, es como yo siempre lo digo, no les gusta mucho, Colombia es un gentío, y aquí no sabemos para dónde vamos. Y siempre acudimos reiteradamente a los discursos viejos del pasado, la mejor esquina de América, hablamos del puerto de Urabá, hablamos de la vía al mar, y siempre, o sea, cada día que pasa, vamos más hacia atrás. Rescato otra cosa pues de todas las que hay que rescatar de todo lo que habla el doctor Pedro Juan, y él se refería a las regiones. Yo creo que esa es la clave, hablar de regiones competitivas, competitividad de regiones, más no de departamentos. Y yo creo que ahí sí podríamos lograr avances importantes con políticas de desarrollo, de estrategias que generen fomento productivo en regiones competitivas. Y yo creo que ese sería el camino, pero la verdad, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que podríamos saber hacer muy bien? ¿Y cuáles son las oportunidades que nos brinda un mercado internacional para que las aprovechemos? Eso nadie lo está haciendo. No hay pensamiento dirigido hacia allá. Irlanda en solo 10 o 15 años logró de ser un país de caos a convertirse en uno de los países de más alto grado de industrialización, de desarrollo exportador, per cápita el mayor exportador del mundo en software, y eso lo hicieron en 15 años. Nosotros en 15 años, simplemente hoy, estamos hablando lo que hablamos 15 años atrás, y hace 15 años atrás se hablaba lo que 15 años atrás se hablaba también, y así simplemente miremos hacia el pasado, porque es eso, no tenemos ideas. Ahora, tenemos unos grandes profesionales que vienen, se traen sus ideas
de cómo se hizo esto allí en España, cómo se hizo esto en Alemania. Elaboramos estudios, espectaculares estudios. También esto lo ha dicho el doctor Pedro Ján en algunas ocasiones, unas presentaciones de PowerPoint maravillosas, y ahora con el instrumento de Zoom y este instrumento pues de la distancia, digamos, para hablar, pues permite unas grandes exposiciones magistrales hermosas para hablar de cosas hermosas, para transmitir sueños, y se reúnen 20, 30 personas a soñar, pero definitivamente el país sigue sin saber para dónde va. Lo único que importa en este momento en Colombia son los 50 precandidatos presidenciales. Eso es realmente lo importante en Colombia. Lo otro no importa, que la industria de la confección esté desapareciendo. Hoy cerró Coltejer. Eso, nadie habla de eso. Coltejer fue la empresa textilera más importante de América Latina en su momento. Y nadie habla de eso, de que hoy cerró Coltejer. ¿Por qué? Porque es que eso ya no es la vocación nuestra. Nosotros somos los, como dijo Alfonso López Michelsen alguna vez, vamos a hacer el Japón de Sudamérica. Y hay gente aquí que se cree el cuento de que el tema de la digitalización y revolución industrial nos va a salvar. Definitivamente esto es un caos. Lo importante son los 50 precandidatos presidenciales, y si Paloma es más inteligente que María Fernanda, y si Federico Restrepo es mucho más capacitado para ser mandatario que Luis Pérez. Y en eso nos distraemos y pasamos rico, mientras tanto el país con desempleo, desindustrialización, violencia y todo lo que ustedes quieran, y una cantidad de acuerdos y tratados de libre comercio firmados sin que nadie sepa qué hacer con ellos. Me disculpa pues esta retaíla y este desorden, pero me acaba de entrar después del receso que me tomé ahora por obligación, y bueno, me disculpan pues si estuvo así tan desastroso. Muchas gracias, señor Jorge. Muy valiosos sus aportes. Juan, acompáñanos tus palabras. Sí, un comentario muy pequeño, Nati, para que nos cierre el doctor Pedro Juan. Con respecto, hay un problema con el institucionalismo, y es que el institucionalismo promueve, digamos, estados muy fuertes, que yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero yo complementaría el tema de estados muy fuertes con la pregunta de el Estado para quién, y el Estado, digamos, como un poco para a qué intereses le sirve el Estado y quiénes están en el Estado. Porque tenemos que mirar muy bien, por ejemplo, hubo un país europeo que dijo, no, nosotros tenemos que tener control en un país en caos, por allá en 1932, dijeron, no, la solución es tener el control territorial con el Estado, incluso recuperar los territorios que habíamos perdido, y ese Estado se expandió. Ese Estado fue uno de los estados más fuertes de la historia, ¿cierto? Y se expandió y tuvo control territorial del Estado. Ese Estado fue el de la Alemania de Hitler, ¿cierto? Entonces no siempre que se tiene control territorial sobre el Estado eso es positivo. O sea, el institucionalismo tiene que preguntarse también para qué es el Estado y para quién es el Estado. Nosotros teníamos aquí un cuento de la fortaleza del Estado a nivel, por ejemplo, de seguridad, y la fortaleza del Estado fue el periodo de la gobernabilidad en Medellín, por ejemplo. Entonces tenemos que no es solamente que el Estado sea fuerte, yo creo que también hay que complementar eso con la pregunta de el Estado para quién y para qué, ¿cierto? Eso yo creo que es muy, muy, muy importante. Yo creo que esa es la pregunta de fondo. No, si nosotros tenemos un Estado en donde sus representantes están asociados a organismos criminales, no siempre el Estado y la criminalidad están separados, no. Nosotros tenemos la criminalidad dentro del Estado,
y eso no es algo, y no quiere decir que todo el Estado sea criminal, no tenemos un Estado criminal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que mirar porque la criminalidad se nutre de cooptar el Estado también, así como muchos otros estamentos. Entonces, la fortaleza del Estado no es buena per se, eso no es un valor. Y el Estado no siempre está, no siempre es una cosa que es antónimo de lo criminal. Lo de Estado no es criminal y la criminal. Hay cosas que llaman crímenes de Estado, ¿sí? Y que no son, y que si hay algo que llama así es porque el Estado también comete crímenes. Y personas del Estado también cometen crímenes. Entonces, hay que hacerse la pregunta del Estado, de quién y para quién, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que es importante la discusión sobre para qué el Estado y para quién el Estado y qué es lo que vamos a hacer con el Estado, ¿cierto? Que es un poco la discusión que promueve, siento yo, el doctor Pedro Juan. Doctor, ya para terminar, ¿le gustaría cerrar entonces esta sesión? Bueno, ante todo, mil gracias a todos por los comentarios. Siempre fue que le pusieron atención un poquito al cuento, entonces la cosa pues va por buen camino. Con respecto al doctor Jorge Mejía, voy a tratar de hacer un recorrido muy rápido. La presencia del Estado en el territorio, ya nos lo decía el profesor Giacchino Garofoli, que fue un asesor de la gobernación alrededor del año 2003-2004. Es el experto italiano y europeo más grande en distritos industriales, donde se manejan una serie de contradicciones, Jorge. Acuérdate que el distrito inicial tuvo una concepción del cooperativismo comunista, mientras que el clúster nace y hay algún tipo de analogía dentro de la lógica capitalista, pero todos tienen un principio común: júntense por Dios, asóciense por Dios. Al doctor Albeiro, pues siempre sus opiniones son muy sesudas. Le quiero recordar de todas maneras que ese acuerdo sobre lo fundamental, el primero que habló de una cosa parecida fue el señor Thomas Cromwell, que fue ministro de nada más y nada menos que Enrique VIII, ¿cierto? Y él estaba viendo pasos de animal grande con Enrique, entonces él quería preservar la institucionalidad inglesa independiente del monarca de turno. Tuvo un escrito importante que se llamó el instrumento de gobierno de Cromwell, que uno lo podría asociar a una constitución. El doctor Carlos Londoño hace unos aportes de carácter económico muy tesos, que de todas maneras hay que trabajarlos, aun cuando yo en eso diría que hay que hacerlo, pero hay que hacer muchas cosas antes. Para poder primero identificarnos, pues finalmente como grupo, o como horda, o como equipo, pues, pero como alguna cosa de manera consciente. El doctor Jorge Velázquez, mi amigo, lo que hace es volver a poner el dedo en la llaga, pues de todas maneras tenemos que aprender a estar vivos y conscientes de estar vivos, por Dios, hombre. Es que el solo hecho, como lo mencionabas ahora, que en Antioquia, digamos que en Antioquia, pues para que no salga de aquí, hoy se anuncie que se cierra Coltejer y no pase nada, es de que hay que somos una partida de sinvergüenzas, hombres. Una partida de sinvergüenzas. Me van a disculpar la expresión, pero es castiza. Somos importaculistas. Por Dios, es que alrededor de Coltejer, eso sí fue un vector de desarrollo en su momento. No que uno tenga que morir pues con la construcción del arca, pues como el principal desarrollo pues tecnológico de la época, pero harto que fue. Y Juanchito, pues de todas maneras tenemos que seguir trabajando alrededor de buscar el desarrollo. Ahora, el desarrollo desde lo local, porque cuando Jorge Mejía habla de cómo hacer que el Estado tenga presencia en el territorio, hay que volver a la retícula, pero una retícula inteligente. Y las capacidades, acuérdate, Carlitos, del Plan Estratégico de Antioquia Planea. Uno desarrolla induciendo el desarrollo o el desarrollo endógeno, que se desarrolla desde allá. Pero mientras sigamos teniendo economías de enclave, jamás habrá desarrollo endógeno. Y si no hay desarrollo endógeno, pues tiene que ir desde afuera. Y si es desde afuera, Jorge Velázquez, entonces hay intereses. Y si hay intereses, no hay desarrollo local, sino que hay expoliación de lo local. Eso parece
corolario que se junta ahí de manera circular. Siendo ya las 6:59, simplemente un recorderis de que Foro de Futuro y Hablemos en Serio pretenden es simplemente alertar, mantener viva la idea de que hay que pensar en el futuro de Antioquia. Recuerden que esto nació gracias a la Visión Antioquia 2050. Hoy están trabajando en otras cosas. 2030, 2040, esos no son planes estratégicos, son ejercicios importantes y meritorios, pero de alguna manera que se devuelven alrededor del tiempo. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Los esperaremos entonces para la próxima ocasión. No sé, Nati, si tú despides. Claro que sí, doctor. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro, muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a la siguiente charla, donde tendremos como invitada a Marta Elena Saldarriaga para conversar sobre los métodos turísticos para Antioquia. No siendo más, desde Foro de Futuro les deseamos un feliz resto de semana.